Am, ¿Me deja cambiarme de dispositivo? Porque luego en mi teléfono no se escucha bien. Permítame, ¿ok? ¿Podemos comenzar? Sí, ¿ya se escucha mejor? Mucho Sí, se mejor. escucha bien. Sí. Muy bien. Ok, pueden cambiar a la siguiente, por favor. Estos son los puntos que vamos a abordar. En el contenido de nuestra exposición, pues la definición, epidemiología, etiología, clasificación, hasta el pronóstico. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos es conocer la definición y la epidemiología de estas afecciones, identificar los factores de riesgo, conocer el cuadro clínico que va a caracterizar estas afecciones y aprender el proceso diagnóstico, así como el proceso terapéutico. Y bueno, pues vamos a iniciar con parto prematuro. Este se va a definir como un parto que se produce entre la semana 22 a la 36, bueno, con 6 días porque dice que es antes de las 37 semanas, entonces también puede ser como a las 36 semanas, 6 días, después de la última fecha de menstruación. Y se va a poder clasificar de acuerdo a la causa y al tiempo. Por ejemplo, en la causa puede ser espontáneo, que este va a representar del 31 al 45% de los partos pretérmino o prematuros, y atrógeno, que va a ser inducido por, ya sea por indicación médica, puede ser secundaria a una patología materno-fetal o no. Y el tiempo es, como está en la imagen de abajo, puede ser prematuridad extrema, severa, moderada, límite, o leve, y bueno, el término es después de las 36 semanas, 37. Entonces, el extremo va a ser menos de 28 semanas, el severo menos de 31 semanas, entre las 28 y 31, la moderada entre 31 y 33, y el leve entre 33 y 36. Ujú. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, se conoce que cada año nacen aproximadamente unos 15 millones de niños prematuros en todo el mundo, y su incidencia oscila entre el 5% en Europa y el 18% en países como África. Entonces, pues un factor de riesgo es que seas de África, por así decirlo. Y tres cuartas partes de estas muertes podrían prevenirse con intervenciones actuales. Y por ejemplo, aquí no sé si se aprecia ver bien, pero en América Latina, México es el país número 16 en cuanto en cuanto a una lista de cuáles son los países con esta tasa más elevada. Entonces, eso quiere decir que pues estamos mal, porque no estamos teniendo la prevención adecuada. Siguiente, por favor. Dentro de la teología de los factores de riesgo, pues esto va a ser complejo ya que es multifactorial, y, y pueden intervenir de forma simultánea factores inflamatorios, isquémicos, inmunológicos, mecánicos y hormonales. Entonces, hay una tablita de cuáles son los factores de riesgo según su clasificación, porque pueden ser obstétricos, maternos, sociodemográficos, y entre otros mecanismos podemos encontrar la infección intraamniótica, infecciones extrauterinas, secreción celular y disminución de la acción de la progesterona. En los obstétricos, pues la historia de un parto pretérmino previo, antecedentes de aborto de segundo trimestre de la gestación, embarazo múltiple, sobredistensión uterina y alteraciones vasculares. Y así, y pues podemos ver en los sociodemográficos que es
un factor de riesgo el hábito tabáquico, el bajo peso materno pregestacional, el bajo peso materno pregestacional entra en sociodemográfico, ya que muchas veces que una mujer esté baja de peso no es, o sea, puede ser como pues porque no tiene las condiciones suficientes para alimentarse bien y también puede ser porque tenga algún otro problema que no le haga sentirse bien pues con su cuerpo, ¿no? Por eso entra ahí. Ya. ¿Le puedes cambiar a la que sigue? Ok. am, Se supone que el parto prematuro y el parto a término van a compartir una vía, ya que solamente se van a diferenciar por el tiempo, pero pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la vía común del parto va a incluir el incremento de la contractilidad miometrial, los cambios cervicales y la activación de la densidad y las membranas coriamnióticas. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Entonces, todo esto puede ser por una infección uterina, ya que este va a ser el único proceso patológico para el cual se ha establecido una relación firme, ¿no? Con el parto prematuro. Entonces, se sabe que infecciones maternas como malaria, pielonefritis, neumonía y enfermedad periodontal o con alguna infección intramniótica, como ya se los había mencionado, o inflamación intrauterina, van a producir que las pacientes tengan una mayor probabilidad de tener un parto prematuro. Ujú. Puedes cambiar a la que sigue, por favor. Y ya por otro lado tenemos a la isquemia uteroplacentaria. Esto va a ser se va a dar por la disminución en el número de arteriolas en las vellosidades coreales, lo que va a producir una trombosis arterial fetal. Entonces, la decida, como va a ser una fuente rica del factor tisular, un factor primario en el inicio de la coagulación, posteriormente se va a estimular la contractilidad miometrial por causa de la trombina y la producción de MMP1, que es una enzima implicada en la rotura prematura de membranas. Se van a elevar los complejos TAT en el segundo trimestre y bueno, esto va a ser lo que se asocia con la ruptura prematura de membranas. Y va a haber una presencia de hematoma retroplacentario en el primer trimestre, lo que va a estar asociado con resultados adversos. Entonces, una vez pues, se da esa isquemia, se van a activar estos factores de coagulación, lo que va a inducir pues un parto prematuro. Entonces, eso es como lo que encontramos, bueno, lo que encontré que era lo más común para que se produjera este parto prematuro. Sin embargo, también hay bibliografía donde no está como al 100% comprobado, pero menciona que el estrés materno también es una causa de parto prematuro. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros y doctores. Soy la alumna Salazar Andrea y les voy a hablar de lo que es el cuadro clínico. Y bueno, había encontrado que muchas veces dentro del cuadro clínico el parto prematuro se puede confundir con trabajo de parto falso. Y bueno, lo que nos va a ayudar a diferenciarlo según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras es que el trabajo de parto falso van a existir unas contracciones que se llaman contracciones de Braxton Hicks, pero estas contracciones son irregulares y arrítmicas. En cambio, las contracciones del parto prematuro van a ser regulares y estas tienen que ser para llamarse de parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación y van a estar asociadas a un cambio cervical. Estos dos signos va a ser lo que nos ayuden ¿cómo se llama? A tener un diagnóstico previo pues sí, un diagnóstico previo del parto prematuro, contracciones regulares antes de las 37 semanas de gestación y cambio cervical. Bueno,
A esto se nos pueden agregar otros síntomas y signos que puede ser como que siento una presión pélvica, un dolor de tipo cólico en hipogastrio, dolor lumbar, puede o no haber secreción vaginal de mucosidad, puede ser clara, rosada o ligeramente con sangre, que puede ser el tapón de mucosa, y puede haber o no ruptura de membranas. Siguiente, por favor. Y, ok, dentro del diagnóstico vamos a tener que a toda paciente que llegue y diga que tiene contracciones que siente contracciones o un dolor o alguno de los signos o síntomas del cuadro clínico pasado, bueno, que se mostró antes, vamos a llevarla a una monetarización en la cual vamos a checar o vamos a estar al tanto de una actividad uterina. Se va a ver un diagnóstico cuando haya una actividad uterina, que son contracciones de ya sea 2 contracciones en 10 minutos, 4 contracciones en 20 minutos u 8 contracciones en 60 minutos. Cada una de estas contracciones debe durar más de 30 segundos. Van a ser palpables y dolerosas y también van a estar registradas en el topógrafo. Después de esto podemos hacer un examen con espéculo. Se decía la guía de práctica clínica que no debe de estar lubricado porque puede intervenir con algunas pruebas, como ahorita más adelante les voy a mencionar de una prueba que es la prueba de fibrinectina fetal. Y bueno, con el examen con espéculo nos va a ayudar para ver o detectar presencia y cantidad de sangrado uterino si es que existe, estado de las membranas fetales, y con también nos va a ayudar a lo que les había dicho, la obtención de la muestra para la prueba de fibrinectina fetal. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener lo que nos va a ayudar para ver el cambio cervical, el tacto vaginal. Se dice que puede haber una confirmación de diagnóstico cuando existe una dilatación cervical igual o mayor a 3 centímetros de dilatación, un borramiento del 80% o igual, y puede haber o no las membranas amnióticas. Y bueno, con esto quería añadir que prácticamente el diagnóstico de parto prematuro es igual al diagnóstico de un parto a término. La única diferencia, como dijo mi compañero al principio, es el tiempo. Tiene que ser antes de las 37 semanas. Ya con esto, lo que nos va a ayudar a confirmar ya mejor el diagnóstico es la prueba de fibrinectina. Y bueno, para esto quería decirles que la fibrinectina, pues, es una glicoproteína que está en más de 200 entes celulares, entre ellos ¿cómo se llama? En las células del amnios fetal. Para que fibronectina fetal se eleva normalmente en las 22 semanas de gestación, pero debe de disminuir entre las 22 y 36 semanas de gestación. Cuando existe un elevado nivel de esta glucoproteína, que aquí la guía de práctica clínica dice que debe de ser mayor a 50 nanogramos sobre mililitro. ¿Y por qué? Está asociado a que esta glicoproteína se refleja en la remodelación del estroma del cuello del útero durante el trabajo de parto. También nos puede ayudar o nos sirve, también puede ser para una detección temprana o una prevención de un ultrasonido transvaginal, el cual nos va a ayudar a la medición de la longitud cervical. Cuando existe una longitud cervical menor de 25 milímetros antes de las 28 semanas, o cuando es 20 milímetros entre las 28 y 31 semanas, y menor de 15 milímetros, perdón, antes de las 32 semanas o más, esto igual nos puede ayudar a una prevención o una confirmación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna.
Ok, bueno, entonces ahora vamos con el tratamiento. Una vez que, ¿cómo se llama? Que se da como el diagnóstico de que la paciente está en un trabajo de parto, vamos a dar una terapia tocólica o mejor conocida como tocólisis. El objetivo o con lo que buscamos con esta terapia es que nos dé un tiempo suficiente para poder administrar glucocorticoides o corticoides. Y bueno, ahorita más adelante les explico para qué nos van a servir estos, o si tiene alguna complicación o alguna indicación para mandar a esta paciente de referencia a un hospital de tercer nivel. Dentro de esto, dentro de terapia de la tocolisis, vamos a tener algunos medicamentos como son biomiméticos, bloqueadores del canal de calcio como el nifedipino. Este nos ayuda a bloquear que las proteínas se unan a los, ¿cómo se llama? Que las proteínas se unan y nos permitan que haya una inhibición de la contractilidad miometrial. Y nitratos o bloqueadores del receptor de oxitocina. La oxitocina igualmente nos ayuda a la contracción uterina, entonces tenemos que inhibir esta. También nos decían que es recomendable o se debe de administrar sulfato de magnesio, esto para una neuroprotección fetal. Como les había dicho anteriormente, vamos a administrar después de esta terapia corticoides. Estos corticoides nos van a ayudar a la maduración pulmonar fetal. Se recomienda que sea betametasona o dexametasona. También vamos a administrar profilaxis para la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B. Se indica que sea penicilina, pero si hay una contraindicación, por ejemplo, que sea alérgica a la paciente o alguna otra, se va a administrar ampicilina o clindamicina. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, tomaré como que no. Dentro de las complicaciones vamos a tener más que nada complicaciones fetales, que puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo puede ser síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante, alguna sepsis, persistencia del conducto arterioso, hipotermia, hipotensión, anemia o ictericia. Esto puede ser, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria porque es un tiempo corto en el que nace donde a lo mejor no se alcanzaron a desarrollar bien sus pulmones o los corticoides no ayudaron. Y no sé, ictericia, por lo mismo, había leído que puede ser igual por la inmaduración de los riñones, entonces no puede filtrar bien. Y a largo plazo vamos a tener parálisis cerebral, retardo mental, retinopatía del prematuro o pérdida auditiva. Siguiente, por favor. Y el pronóstico. Y bueno, vamos a tener que la mejor predicción se va a realizar mediante el cálculo de riesgo combinado con factores de historia clínica, longitud cervical y fibronectina. En esto nos vamos a ayudar con la escala o índice de Bishop. Se dice que un Bishop en puntaje de 0 a 2, hay reportes de que aproximadamente 2/3 partes de las gestantes presentaron parte prematura a partir de las 35 semanas. Con una escala de Bishop entre 6 y 8 puntos, se dijo que 100% de las mujeres tuvo un parto prematuro antes de las 35 semanas de gestación y Bishop superior a 4 puntos o por debajo o por encima de las 35 semanas de gestación. Y bueno, no cambia. Y bueno, ahí se ve un poco borrosa. Este es el índice de Bishop. Con los puntos nos vamos a ir evaluando. Por ejemplo, si tiene un borramiento cervical al 30%, es 0 puntos, pero supongamos
supongamos que, como había dicho, tiene un borramiento cervical del 80%, más una dilatación cervical del 5 al 6%, ya van 6 puntos. Entonces, como decía, en esto se ha demostrado que el 100% de las gestantes con un puntaje mayor a 6 presentaban parto prematuro. Y bueno, eso sería todo por parte del tema de parto prematuro. No sé si tengan alguna duda o podamos continuar a ruptura prematura de membranas. Todo bien. Aquí. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de la ruptura prematura de membranas y primero vamos a ver un poquito de la anatomía. La membrana que podemos ver aquí, en esta parte de aquí, es la que se encuentra en contacto con el feto y que se va a llamar amnios. Y la otra membrana que se encuentra en contacto con la cavidad uterina y la placenta es el corion. Entonces tenemos dos membranas ovulares que están formadas por el amnios y el corion. En esta imagen podemos ver cómo el cuello uterino se encuentra entreabierto, que esto quiere decir que es un cervix permeable, lo cual permitiría una disminución de la fuerza contraria a la presión intraabdominal. Y bueno, cuando el cuello uterino se encuentra en su integridad, que quiere decir que en su longitud se encuentra alargado y cerrado, evitaría que se produjera la ruptura de las membranas ovulares. En este caso, al estar el cervix permeable, hace que se haga posible la disminución del reforzamiento del cuello del útero. Por lo tanto, se puede presentar la ruptura prematura de las membranas ovulares y bueno, que la presión positiva sale hacia el canal vaginal y es ahí donde se vierte el contenido. Y pues como podemos ver en esta imagen, pues aquí se encuentra todo intacto aún. Ahora sí, vamos a definir la ruptura prematura de las membranas, que se define como la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal, que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Principalmente se va a clasificar en dos, que va a ser la ruptura prematura a término y a pretérmino. Se dice que es a término cuando se produce después de las 37 semanas de gestación y se dice que es pretérmino antes de las 37 semanas de gestación. Y a su vez, la ruptura prematura de membranas a pretérmino se va a subclasificar en remota del término y cercana al término. La remota del término sucede de las 24 a las 32 semanas y cercana al término de las 33 a las 36 semanas. También otra de su clasificación de la ruptura prematura de membranas a pretérmino va a ser la ruptura previable. Esta ocurre antes de la semana 24 de gestación. Por otro lado, hay otro tipo de ruptura que se va a llamar prolongada. Esta es cuando hay un periodo de latencia de 24 horas. El periodo de latencia es básicamente el tiempo que va a transcurrir entre la ruptura prematura de la membrana y el trabajo de parto. Ahora la epidemiología. Esta suele ocurrir en el 10% de los embarazos pues a nivel mundial. El 90% de estos embarazos suelen presentar una ruptura prematura de membranas a término, el 10% a pretérmino, el 5% previable y el 20% es una ruptura prolongada. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es que la paciente tenga antecedentes de ruptura prematura de membranas de pretérmino. Otras es que sea fumadora o que tenga, pues, sí, que tenga tabaquismo, que sea pues una gestante fumadora. Esto va a aumentar de 2 a 4 veces el riesgo de presentar la ruptura prematura de las membranas, que consuma drogas ilícitas, que tenga deficiencia de vitamina C, zinc y cobre,
y infecciones cervicales y vaginales como la vaginosis bacteriana o la contaminación con el estreptococos del grupo B, que ocasionan el debilitamiento de las membranas ovulares y su ruptura. Esta va a hacer que aumente de 3 a 7 veces más el riesgo a presentar este tipo de rupturas, que tenga un índice de masa corporal bajo, nivel socioeconómico bajo, sobredistensión uterina, que pues esta ocasiona un aumento de la presión intrauterina y con eso estimula la apertura del cérvix y la ruptura de las membranas ovulares. Este puede suceder en casos como las gestaciones múltiples, el polidramnios, que es el exceso de líquido amniótico, o la macrosomía fetal, que es cuando el feto pesa por encima de 4 kilos. Otra es el cuello cervical corto, que pues pudiéndose presentar en los casos que se realizó cono cervical, puede que se entreabra por la misma presión intrauterina y suceda la ruptura. Incompetencia cervical es otro de los factores y coito también. Ahora vamos a ver la estructura de la membrana amniótica. Bueno, les traje esta tablita para mostrarles que cada una de estas capas está compuesta por distintos tipos de colágeno. El colágeno es un componente fundamental en las membranas amnióticas, ya que ayuda a mantener su estructura. Les da a las membranas la elasticidad que requieren para que no sufran por lo general rupturas y llevar el embarazo a término. Aquí pues voy a resaltar la capa compacta, que tiene colágeno, esta capa de aquí, que tiene colágeno tipo 1, 3 y 4 y fibronectina. Y esta capa como tal es el esqueleto fibroso principal del amnios, por eso es que pues es tan importante. Por otro lado, pues me gustaría resaltar la capa intermedia, que es la esponjosa, esta de aquí. Y ya que, bueno, tiene los mismos tipos de colágeno, con la diferencia en que este tiene proteoglicanos. Esta se encarga de absorber el estrés físico y permite el deslizamiento del amnio sobre el corion. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Es importante saber que la ruptura de las membranas fetales espontáneas durante el trabajo de parto, cuando ya es a término y debería de ocurrir en el momento del parto, se le atribuye principalmente a una debilidad generalizada en las contracciones uterinas y en el estiramiento repetitivo que ocurre durante las contracciones uterinas, esto en condiciones normales. Ahora, bueno, por el contrario, en las rupturas prematuras de membranas se ha identificado una área cercana. Esto no se los puse, pero bueno, pongan atención porque esto como tal no está aquí en la diapositiva, pero pues es importante. Les decía que se había identificado en la ruptura prematura de membranas una área cercana al lugar de ruptura que se conoce como la zona de morfología alterada. Lo que se habla de esta área es que hay un engrosamiento muy grande en la capa compacta, fibroelástica, esponjosa y reticular, y esto conduce a una desorganización del colágeno, un edema, hay depósito de material fibrinoide y adelgazamiento de la capa fibroelástica y de la decidua. Todo esto va a conllevar por lo general a que esta sea una zona de apoptosis programada a ese nivel y por ende se genera la ruptura. Esta pues es como la teoría más aceptada para explicar lo que es pues la fisiopatología. Bueno, todo aquello que conduzca a una de las siguientes 3 situaciones se puede asociar a ruptura prematura de membranas. La primera es la disminución de contenido de colágeno. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en embarazos que cursen con fetos afectados con el síndrome de Ehlers-Danlos, ya que esta es una enfermedad hereditaria que va a alterar la estructura y la función del colágeno. La segunda es la alteración de la estructura del colágeno. Se puede dar en pacientes fumadores o que tengan déficits nutricionales. En ellos por lo regular se van a ver niveles disminuidos de cobre y ácido ascórbico. Y la tercera, que es la actividad colagenolítica aumentada.
Bueno, y aquí recordar entonces que la fuerza de integridad de esas membranas va a estar dada por las proteínas de la membrana extracelular, el colágeno, la laminina y la fibronectina. Generalmente en condiciones de normalidad hay un equilibrio entre las metaloproteasas de la matriz que aumentan la degradación de las de colágeno, y este equilibrio va a estar dado por los inhibidores tisulares de las metaloproteasas. Lo que van a hacer, pues va a ser es disminuir la proteólisis asociada a las metaloproteasas de la matriz. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la fisiopatología va a ser multifactorial. Aquí podemos ver que uno de los factores es la isquemia placentaria, que va a pasar a la, ¿cómo se llama? Bueno, que va a estar afectando a la interleucina y al factor de necrosis tumoral alfa. Aquí debe de igual estar afectando algún factor genético, lo que va a hacer que aumenten las metaloproteasas, perdón, que va a hacer que aumente las metaloproteasas de la matriz y por tanto haya una degradación de colágeno de membranas fetales y posteriormente pues provocar una ruptura prematura de membranas. Y va a pasar, es casi el mismo mecanismo con la distensión de las membranas y la infección. Bueno, por otro lado está otro factor que es el tabaco, que va a provocar primero una quimiostaxis de leucocitos para después haber una liberación de colagenasas radicales libres y después una peroxidación de lípidos, daño en el ADN y una apoptosis que posteriormente va a provocar una ruptura prematura de las membranas, y tiene otra vía, otro mecanismo, que es el que está aquí. Igual, bueno, va a ser que va a provocar una disminución de los inhibidores de las metaloproteasas de la matriz, y pues si va a haber una disminución en estos inhibidores, pues entonces va a haber igual un aumento de las metaloproteasas de la matriz y va a ser pues igual el mismo mecanismo, va a haber una degradación de colágeno de membranas fetales y posteriormente va a haber una ruptura prematura de las membranas. Estos mecanismos que les estoy mencionando pueden actuar en forma separada o en conjunto. Activar vías celulares comunes, que va a pues, desencadenar la ruptura prematura con o sin trabajo de parto prematuro. Buenas tardes, compañeros doctores. Vamos ahora a hablar un poco acerca del cuadro clínico. Recapitulando, pues ya sabemos entonces que pues esta ruptura prematura de membranas, o también conocida como la ruptura prematura ovular, pues es básicamente la ruptura de las membranas ovulares, pues antes del inicio del trabajo de parto, y esto va a ser independientemente de la edad gestacional. Ahora, desde luego, el síntoma clásico pues es la pérdida de líquido, ¿no? De líquido, en este caso amniótico, con algunas características. ¿Cuáles van a ser? Pues bueno, es claro, regularmente es con olor a cloro, abundante, y que va a escurrir por los genitales, no va a poder lograrse contener. Ahora, el examen físico pues va a mostrar que este líquido que sale a través ya sea del introito vaginal o del orificio cervical externo, en el caso de la especuloscopía, que vamos a hablar ahorita un poco sobre ello, nos va a permitir el diagnóstico pues de esta rotura prematura de nuestras membranas. Entonces, en ocasiones el cuadro a veces es un poquito menos característico que esto que acabamos de mencionar. El flujo es un poco más escaso, o incluso encontré que puede llegar a ser hemático, y pues nos va a obligar al uso de distintas pruebas complementarias. ¿Para qué? Pues para formular y confirmar bien nuestro diagnóstico. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a emitir nuestro diagnóstico? Desde luego, pues, podemos emitirlo a través de la anamnesis, ¿no? Es decir, si nuestra historia clínica, pues, es característica y cumple con los requisitos usuales de esto, al igual que nuestro examen físico cumplen con lo
lo registrado de un cuadro de ruptura prematura de membranas, pues el diagnóstico se formula con estos dos antecedentes. Ahora, en caso de que esto no sea, pues de esta manera, vamos a tener también, por ejemplo, al ultrasonido, ¿no? Si nuestra historia clínica tal vez sí es muy sugerente de que hay una ruptura de las membranas, pero nuestro examen físico no concuerda con esto, vamos a poder realizar un ultrasonido. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues bueno, el ultrasonido nos puede permitir detectar oligohidramios. ¿A qué me refiero con esto? Pues que va a hacer si hay un volumen deficiente de líquido amniótico, y esto lo vamos a asociar usualmente a que tenemos complicaciones ya sean maternas y fetales. Entonces, pues en la ecografía esto nos va a permitir confirmar el diagnóstico de la rotura de las membranas. Ahora, también podemos apoyarnos de un examen de genitales externos. ¿En esto qué debemos hacer? Bueno, pues puede observarse una cantidad, va a variar del líquido amniótico que va a escurrir, como ya mencionamos anteriormente en el cuadro clínico, de forma espontánea, ¿no? Usualmente después de una maniobra de Valsalva o después de que lleguemos a movilizar también el polo del feto en el que se encuentre de acuerdo a la pelvis materna. Ahora, otro examen que podemos apoyarnos es la especuloscopía. Y en esta que vamos a hacer, bueno, pues vamos a identificar primeramente el cuello y observar la salida de líquido amniótico por el orificio cervical externo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, en este estudio, pues además de verificar que efectivamente haya salida de líquido amniótico, nuestra especuloscopía también nos va a servir para establecer si existe alguna dilatación en el cuello uterino. Un dato importante es que cuando existe alguna sospecha de una ruptura de membranas, es importante que nosotros evitemos el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque en el tacto vaginal, si lo realizamos, este va a aumentar el riesgo de una invasión de ¿qué? Pues de microbios, una invasión microbiana en la cavidad amniótica. Ahorita vamos igual a explicar pues qué es lo que nos puede llevar esto. Otro test que de igual manera tenemos es el test de cristalización. Ahora, el test de cristalización va a pasar a ser pues la prueba diagnóstica de elección para establecer nuestro diagnóstico, ¿no? De la rotura de membranas. Si ninguna de las anteriores, como fue la historia clínica y el examen físico, pudieron ser suficientes, esta prueba es la de elección para establecer nuestro diagnóstico. ¿En qué consiste? Bueno, pues sabemos que el líquido amniótico va a tener un contenido de ¿qué? Pues de proteínas, de mucina y de sales. Ahora, esta prueba hace que estas sales, al secarse, se van a cristalizar y van a formar algo característico que se conoce como hojas de lecho. No sé si lo alcanzan a distinguir en la imagen. Entonces, esto se forma. Se va a tomar una muestra de nuestro líquido amniótico del fondo del saco. Importante tomarlo de ahí y se esparce sobre un portaobjetos, ¿no? Y pues ya vamos a llevarlo a muestra, se deja secar el líquido amniótico y se observa en el microscopio. En el microscopio, pues lo que se debería observar es esto que les acabo de mencionar, lo que se ve en la imagen. Este test, ¿por qué es la de elección? Bueno, pues porque va a tener una sensibilidad aproximada del 90%. De igual manera, pues puede darnos falsos positivos, pero es un número menor, me parece que es del 5% de falsos positivos. ¿Y qué puede ser un falso positivo? Pues ya sea moco cervical, sudor, incluso semen, ¿no? Que puede encontrarse en esta prueba. De igual manera tenemos otra, que es el test de nitracina, que se basa en el pH. ¿Qué vamos a hacer en esta? Bueno, pues se basa en un viraje que va a pasar de color amarillo a color azul, porque a través de una cinta reactiva de nitracina, ¿no? Cuando va a ser expuesta pues a un pH mayor de 6. Vamos a tener que el pH vaginal regularmente es ácido, ¿no? Es de, aquí creo que se los puse, sí, está, no alcanzo a ver muy bien, de 4.5 a 6. El líquido amniótico es un poquito más alcalino, de 7.1 a 7.3. Entonces, se obtiene una muestra del fondo del saco vaginal y si hay líquido amniótico, la cinta va a pasar ¿a qué? A color azul, igual por la diferencia de pH. La sensibilidad de esta prueba de igual manera es aproximadamente el 90%, pero ¿por qué si es la misma eficacia que la anterior se usa más la otra? Porque esta tiene un mayor porcentaje de falsos positivos, aproximadamente un 20% de falsos positivos. ¿Y qué puede ser o darnos un falso positivo? Pues gel para ultrasonido,
incluso sangre, de igual manera semen, orina, incluso flujo vaginal, ¿no? Pueden pasar a ser, pues, nuestros falsos positivos. Y por último tenemos una última, que es a través de inyección de colorantes. ¿Qué colorantes? Bueno, se realiza una instilación de colorantes al líquido amniótico. Estos pueden ser, por ejemplo, encontré que se usaba el índigo carmín o el azul de Evans, mediante la amniocentesis, ¿no? Que ya habíamos hablado en las exposiciones anteriores sobre eso. Ahora, si las membranas están rotas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a evidenciar la salida del colorante azul por la vagina, ¿no? Indicándonos que esto, pues efectivamente hay una rotura de membranas. Es importante también aquí destacar que encontré que no debemos usar algún otro colorante como el azul de metileno. ¿Por qué? Porque puede causarnos una hiperbilirubinemia y al igual que una anemia hemolítica en el recién nacido. Entonces, este es lo que no se debe usar. Usualmente se usan estos dos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Para empezar, vamos a establecer dos conceptos, ¿no? Que nuestro manejo va a depender principalmente de dos cosas. ¿De qué? Bueno, pues de la edad gestacional y tanto de la condición materna como de la condición fetal. El que nosotros conozcamos pues a mayor detalle y mayor precisión la edad gestacional va a permitir que podamos establecer un pronóstico tomando en cuenta que para cada edad gestacional pues van a haber ciertos riesgos de morbilidad, de sobrevida y de igual manera para el feto como para la madre. Y pues vamos a tener básicamente dos manejos, ¿no? Que es el tratamiento expectante, que es cuando se tiene menor a las 34 semanas de gestación, o simplemente la interrupción del embarazo, que es cuando ya rebasamos las 34 semanas de gestación. Aquí a manera a grandes rasgos explica pues el tratamiento que se suele usar, ¿no? Tenemos ya nuestro examen físico, ya los exámenes que acabamos de hablar, ¿no? Test de cristalización. Ahora, si descartamos ruptura de membranas, pues ya, ¿no? Se regresa a su casa, se confirma después de el bienestar fetal, descartar que ya haya parto, ¿no? Ahora, si sí se confirma que hay ruptura de membranas, debemos evaluar primero el bienestar fetal y el bienestar materno. Si hay un bienestar de ambas partes, de acuerdo a la edad gestacional, es que vamos a manejar nuestro tratamiento expectante. Ahora, si no cumple con este bienestar, pues simplemente se debe manejar la interrupción del embarazo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar primeramente que efectivamente hay un bienestar fetal y un bienestar materno? Bueno, para el diagnóstico del bienestar fetal, al momento del ingreso, se debe hacer, me parece que es un estudio que se llama registro basal no estresante, se abrevia RBNE. ¿Qué es esto? Bueno, pues se va a utilizar como una evaluación de la unidad fetoplacentaria para efectivamente verificar que esté correcto, ¿no? Pues es un método, ahora sí que de evaluación del estado fetal antes del parto. Y una ecografía, pues para estimar tanto el volumen de líquido amniótico como el peso fetal. Ahora, si existe ya sea una restricción del crecimiento fetal, se hará otro estudio que es una Doppler de arteria umbilical. Después de este estudio, si efectivamente demostramos un bienestar fetal y la edad gestacional es menor a 34 semanas, como habíamos mencionado, pues el manejo va a pasar a ser expectante. Ahora, si encontramos algunos problemas, lo más común que puede llegar a ocurrir, pues son las malformaciones fetales, ¿no? Incompatibles con la vida, o la demostración de que haya algún deterioro en nuestra unidad fetoplacentaria, pues estas van a ser contraindicaciones de manejo expectante. Entonces debemos tomar pues la otra ruta, ¿no? Que es la interrupción del embarazo. Ahora, para el diagnóstico del bienestar materno, pues primeramente debemos basarnos en nuestra historia clínica, ¿no? Analizar la historia clínica del embarazo y el estado materno actual en busca de algunas patologías del embarazo y especialmente buscar que no exista infección intrauterina. Al ingreso se solicita un hemograma, un urocultivo, cultivos cérvico-vaginales, pues efectivamente para verificar que no exista algo de esto. En caso de que se presente fiebre, se debe solicitar un hemocultivo, ¿no? Por la sospecha de un proceso infeccioso. Ahora, la presencia de alguna enfermedad materna grave
¿qué va a pasar? Pues va a favorecer a que se maneje el otro tratamiento, ¿no? Es decir, la interrupción del embarazo más que el manejo expectante, independientemente de que la edad gestacional sea mayor o menor a 34. Y como hemos mencionado anteriormente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no podíamos hacer no era recomendable hacer un tacto vaginal por el riesgo a una infección o una invasión microbiana de la cavidad amniótica? Bueno, pues si se llega a dar esta invasión microbiana, se debe manifestar o se puede manifestar por algunos síntomas leves en la madre o alguna leucocitosis. Ahora, para estudiar nuestro líquido amniótico y corroborar que no haya una invasión microbiana, se hará una amniocentesis, ¿sí? Pues para estudiar este líquido. En caso de que sí se presenta una invasión microbiana en la cavidad amniótica, esta se va a manifestar con el nombre de corioamnionitis clínica. Y bueno, aquí hay unos criterios para evaluar si existe esta infección. En caso de que sea necesaria o que sí esté presente esta infección, pues lo que se va a pasar a hacer es la interrupción del embarazo. No importa la edad gestacional, el tratamiento es interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con antibióticos ya que no llegan en una concentración eficaz al feto, por lo tanto, pues no tendría sentido. Y aquí están los criterios diagnósticos de corioamnionitis, que son los criterios de Gibbs. Tenemos una presencia de fiebre, una temperatura mayor o igual, ¿no? A 36 grados, no, a 38, perdón. Sensibilidad uterina anormal, secreción purulenta por el orificio cervical externo, taquicardia fetal, taquicardia materna, etc. ¿Sí? Estos son los criterios en los cuales vamos a basarnos para descartar que haya una infección microbiana en la cavidad amniótica. La siguiente, por favor. Ahora, como habíamos mencionado que vamos a manejar pues el tratamiento de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Tenemos entonces pues cuando se tiene menos de 24 semanas, ¿no? Se hay un diagnóstico confirmado de ruptura prematura de membranas menor a las 24 semanas, ¿no? Entonces ya tenemos las dos opciones, ¿no? Si existe bienestar materno y bienestar fetal, pues se debe simplemente usar el tratamiento expectante, ¿no? Y que en este caso, pues es se mantiene hospitalizada hasta el parto en caso de que haya complicaciones, reposo en cama, ¿no? Y se aplican, pues, algunos antibióticos profilácticos. En este caso, los indicados son ampicilina y eritromicina. De igual manera, se puede realizar una ecografía obstétrica, pues, para estar monitoreando que todo se encuentre bien, y al alcanzar las 24 semanas se maneja entonces pues tratamiento expectante menor a 24 semanas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a tener que se dé un diagnóstico de ruptura prematura de membranas entre las 24 y 32 semanas. Ahora, el manejo con este paciente pues va a ser primero que la paciente va a estar hospitalizada. ¿Por qué? Porque pues ya hay un mayor riesgo de que haya complicaciones tanto maternas como fetales. Se va a proceder a hacer unos cultivos cervicovaginales a su ingreso. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una idea o cómo va a estar orientado nuestro tratamiento con antibiótico. De igual manera se usan los antibióticos profilácticos de rutina. ¿Y por qué los usamos? Porque se va a asociar que van a beneficiar a que haya una mayor latencia al parto y de igual manera aumenta el porcentaje de sobrevida perinatal. Usualmente lo que se va a indicar pues es ampicilina y eritromicina por 10 días. Esto se va a ajustar o a modificar pues de igual manera de acuerdo al resultado de los cultivos que se van a realizar. No se deben indicar corticosteroides. ¿Por qué? Porque estos se han administrados en qué momento, pues cuando se anticipe que se producirá el parto. Entonces, hasta ese momento no se deben indicar los corticosteroides. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos entonces entre las 32 y 34 semanas. Ya es que me suena un poco. Listo.
Bueno, entonces entre 32 y 34 semanas, pues los embarazos de igual manera van a existir pues ya un poco mayor de riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que a partir de las 34 semanas pues ya se manejaba la interrupción del embarazo? De igual manera seguimos el mismo esquema, ¿no? Primero descartamos si existe bienestar materno y fetal. Si la respuesta es no, se realiza la una infección microbiana, el trabajo de parto y se interrumpe la interrupción inmediata del embarazo, ¿vale? Ahora, si sí hay un bienestar materno y un bienestar fetal, pues tenemos los oligoamnios y de igual manera, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para la inducción de madurez pulmonar con corticosteroides. ¿Por qué? Porque que no haya una madurez pulmonar suficiente es uno de los principales complicaciones o riesgos que vamos a tener. Por lo tanto, es importante pues tomar en cuenta esto. De igual manera se hace una amniocentesis. ¿Para qué? Pues para descartar la infección materna y que haya una ausencia de madurez pulmonar. Y por último tenemos ya el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, pues en un embarazo de término, ¿no? Efectuado este diagnóstico ya en embarazo a término, pues lo que se procede es a la interrupción inmediata del embarazo, ya sea mediante una cesárea, según las características del paciente que se esté pues evaluando. Siguiente, por favor. Y pues bueno, dentro de las principales complicaciones que se pueden llegar a tener en una ruptura de las membranas, vamos a tener pues la prematurez, ¿no? Que sea un parto prematuro y todas sus consecuencias que ya explicaron mis compañeros anteriormente. De igual manera, pues se puede dar una infección perinatal, materna y fetal, una compresión o prosidencia del cordón umbilical. ¿A qué me refiero pues con esto? A que el cordón umbilical tiene un descenso, ¿no? A través del cuello o del orificio cervical cuando las membranas están rotas. Esto se puede llegar a dar como una complicación. De igual manera, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que ya incluso tuvimos el tema por aparte, ¿no? Es una complicación del mismo, ¿no? Del parto prematuro. ¿Por qué? Porque la principal complicación de la ruptura prematura de membranas, pues es el mismo parto prematuro. Y al igual hay un alto riesgo de hipoplasia pulmonar, cuando es usualmente menor a las 28 semanas. Una hipoplasia pulmonar pues va a pasar a ser una anomalía en el desarrollo pulmonar, ¿no? Pues básicamente se va a detener el desarrollo de los pulmones. Entonces va a condicionar pues un desarrollo ya sea deficiente o incompleto del pulmón del recién nacido. Siguiente, por favor. Y pues por último tenemos el pronóstico, ¿no? El pronóstico regularmente en una ruptura prematura de membranas precoz es complicado, ¿no? Es globalmente malo. Hay una tasa de supervivencia del 42.9% cuando esto está anterior a las 23 semanas. Ahora, si logra llegar hasta las 24 semanas, la tasa de supervivencia aumenta a un 74%. Y pues dentro de los principales riesgos y sus respectivos porcentajes está el riesgo de corioamnionitis clínica, ¿no? Por la ruptura de membranas de larga evolución, que tiene un 33% de casos, al igual que el riesgo de hipoplasia pulmonar, que tiene de igual manera un porcentaje de entre 1 a 27% cuando se encuentra entre las 16 y 26 semanas. Y hay un del 2 al 28% de casos que haya deformidades o malposiciones esqueléticas en el recién nacido. Esto respectivamente a los pronósticos que vamos a tener de acuerdo a la ruptura de las membranas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muy bien, equipo. Bueno, como recordatorio, las principales causas de mortalidad materna son estados hipertensivos del embarazo, hemorragia obstétrica y sepsis puerperal. Obviamente la sepsis puerperal o choque séptico es una complicación de las pacientes que presentaron una ruptura prematura de membranas o un parto prematuro. Ajá. Esos se van a complicar con una infección. Desafortunadamente, causa muerte en las pacientes. Ustedes como médicos en formación van a tener esa misión: prevenir y tratar las infecciones, cualquier infección, vía urinaria,
infección cervical, vaginitis, lo que sea, van a dar tratamiento a la paciente embarazada para, obviamente, evitar que se presente esa complicación, porque es una de las principales causas. Ya se comentaron mucho el tabaquismo, la edad materna, antecedente previo, todo. Pero la principal causa es infecciones. Entonces, ustedes tienen que identificarlo, tratarlo para evitar que se presente la complicación. Como les comentaba, las principales causas de mortalidad materna es estados hipertensivos del embarazo, que incluye preeclampsia, eclampsia, hemorragia obstétrica o sepsis puerperal. Muy bien, equipo. ¿Algún comentario, duda? No, todo Todo claro. ninguna. Ah, ok, Muy bien, bueno. entonces, su Ah, actividad. Sí, les voy a mandar un link. Les voy a explicar rápidamente antes de empezar a compartir. Son 8 preguntas de los 2 temas, o sea, 8 en general. Y se trata de un changuito, bueno, ya sea si escogen changuito, rana u otro animal, que está en el espacio y tiene que llegar a una bandera, que creo que es la luna o algo así. Pero solo van a ir avanzando si contestan correctamente. Les voy a compartir el link. Ese es el link y voy a compartir pantalla para compartirles el jueguito.